de hacer esta ponencia vía virtual. Así que les agradezco a Marvin, les agradezco también a todos los que se están uniendo a esta presentación virtual. Veo que ya hay varios participantes. Imagino que ya muchos de ustedes han tenido alguna experiencia previa con Java en general y a lo mejor con la API de entrada y salida estándar de Java. Entonces, en la tarde de hoy, en la sesión de hoy, vamos a conocer algunos rasgos, unas pinceladas, se puede decir, porque este tema es bastante amplio, tiene muchas aristas, y por eso lo hemos llamado primeros pasos con Java. Si alguno tiene, ¿verdad?, tiene alguna duda conforme vamos hablando, conforme vamos avanzando en la presentación, por favor utilice la herramienta que tenemos aquí en Zoom de levantar la mano y haga su pregunta, ya sea de forma por el chat o en audio. Entonces, vamos a dar inicio con esto y les presento brevemente la agenda que vamos a tener, una pequeña introducción, luego vamos a repasar un poco las características de esta API, sus componentes y finalmente terminamos con una comparativa, breve comparativa entre la API NIO y la API de entrada y salida estándar de Java, conocida por la mayoría. Entonces, esta API NIO fue introducida en el JDK 1.4 ya hace varios años, más de una década, y nació como una alternativa al estándar input-output y de networking de Java que existía en aquel entonces. En realidad, esta API lo que nos ofrece es un nuevo modelo para trabajar con operaciones de entrada y salida, con archivos, archivos mapeados en memoria, con el tema de networking, creando aplicaciones cliente-servidor o aplicaciones peer-to-peer, o cualquier otra aplicación en cualquier esquema de diseño basada en sockets, basada en red. Y está basada básicamente la API en lo que podríamos llamarle el core de la API, que son canales, buffers y selectores. Como ven ahí, en inglés lo he dejado simplemente para mantener una relación con los términos que hay propiamente en la API. Una de las ventajas o novedades, mejor dicho, introducidas en la API fue el permitir operaciones de entrada y salida no bloqueantes. En la API estándar esto no existía o no existe incluso como tal. Y en el término, en el concepto de aplicaciones distribuidas, sin duda alguna introduce una gran mejora en el rendimiento de estas aplicaciones distribuidas. En temas de escalabilidad, en temas de performance, es muchísimo mejor que la API estándar de entrada y salida. Una de las preguntas que uno se hace conociendo, ¿verdad?, estas novedades es ¿cuándo debo de utilizar esta nueva API o cuándo no debo de hacerla? Entonces, aquí doy algunas ideas, no se resume en ellas, en todas estas que aparecen acá, pero sí pueden servirles a ustedes para tener algunas nociones de cuándo usarla. Una primera es cuando queremos hacer transferencia de datos, de grandes datos, de forma eficiente. Dado que la API NIO está orientada a trabajar con bloques de bytes y, en cambio, la API estándar solo utiliza flujos de datos, streams. Entonces, esto nos lleva a que la API utiliza lo que se llaman buffers directos, es decir, muchas veces podemos bypassear lo que es la Java Virtual Machine y trabajar directamente, digamos, con los servicios que nos ofrece el sistema operativo que hay subyacente, ya sea Windows, ya sea Linux, ya sea Mac. Podemos crear buffers de forma directa.
Otro escenario es cuando necesitamos hacer multiplexación de sockets, cuando queremos multiplexar una gran cantidad de conexiones. Por eso hago énfasis aquí, no es de muchos sockets, una gran cantidad. Pensemos, digamos, en las aplicaciones que tenemos hoy en día, aplicaciones que soportan de forma simultánea miles, cientos de miles, hasta millones de conexiones en un solo instante. Esto nos permite, digamos, trabajar con sockets en modo no bloqueante, de manera que un hilo o pocos hilos pudieran controlar una gran cantidad de canales, una gran cantidad de lo que llamamos socket channels, canales de tipo socket. Otra de las cosas es que hacemos uso de anillos cuando, por ejemplo, queremos trabajar con archivos mapeados directamente en memoria. Esto da una gran versatilidad porque abrimos el archivo y el contenido del archivo lo proyectamos en memoria. En Java esto no era posible, digamos, antes de la introducción de la API. En otros lenguajes sí era posible. Por ejemplo, para quienes han trabajado con C o con lenguajes de programación como C++, esto sí era posible de forma nativa. Algunas características de la API. Bueno, la introducción de nuevas abstracciones que son channels, buffers y selectors. Canales, buffers y selectores. Luego vamos a repasar en qué consiste cada uno y cómo opera. Y las nuevas capacidades que ya hemos mencionado previamente. No me voy a detener mucho, socket no bloqueante, enllavamiento de ficheros, mapeo de memoria de los ficheros, selección basada en el estado de los canales, expresiones regulares y codificación y decodificación de caracteres. Entonces, algunas diferencias las resumimos por acá en esta tablita. La API estándar es orientada a flujos y opera de forma bloqueante. Las operaciones de entrada y salida son bloqueantes. La API NIO es orientada a buffers, es decir, trabajamos con bloques de bytes o bloques de caracteres o bloques de datos de tipos primitivos. Y operación de entrada y salida no bloqueante gracias a selectores y canales que se llaman de tipo selectable. Entonces, una de las cosas que uno se pregunta, ¿hay que dejar de usar la API estándar? No, realmente no. Porque la nueva API de entrada y salida no reemplaza realmente a la API estándar, ya que se utiliza para propósitos diferentes, propósitos muy diferentes y pueden ser incluso complementarios, así que podríamos seguir utilizando. Vamos a estudiar un poquito lo que es los componentes de la API. No sé si hasta este momento hay alguien que tuviera alguna inquietud, alguna duda, pero si la tuviera, nuevamente insisto en que levante la mano y expresen su pregunta, o si no, hasta el final. Entonces, los componentes, los principales componentes, entre ellos tenemos los canales, ¿verdad? En NIO todo comienza con un canal. Es parecido, un poquito parecido a lo que son los flujos, con algunas variantes. Por ejemplo, una de las variantes es que en los flujos tradicionales son unidireccionales. Es decir, yo tengo un flujo de entrada y solo me sirve para leer de él. Tengo un flujo de salida y solo me sirve para escribir en él. En cambio, los canales son bidireccionales. Podemos leer y escribir a la vez. Entonces, también puede leerse y escribirse de forma asíncrona. Esto es algo deseable, digamos, en la computación de hoy. Poder hacer lecturas, operaciones de lectura y escritura asíncronamente. Y cuando se lee de un canal, se lee de él y se guardan los datos en el buffer, y cuando se escribe en un canal, se escribe en él a partir de los datos que están en un buffer. Entonces, representa también conexiones a entidades capaces de hacer operaciones de entrada y salida. Aquí incluyen lo que se llaman pipes o tuberías, las conocemos en español, archivos y sockets. Entonces hay varios tipos de canales en la API. Aquí
he puesto algunos: File Channel, Datagram Channel, Socket Channel y Server Socket Channel. Un ejemplo muy básico, luego vamos a ver otros ejemplos de cómo se ocupa un canal. Aquí en la primera línea lo que tenemos es abrir un archivo, en este caso de tipo JSON, en modo lectura-escritura, y a partir del archivo abierto obtenemos un canal. Un canal de tipo, en este caso, File Channel. Luego asignamos memoria para un buffer con el método allocate. En este caso estamos asignando 64 bytes por el tipo de dato, que es el tipo de objeto, que es este byte buffer. Y leemos datos del canal. Lo que leamos va a quedar guardado aquí en el buffer. Todo va a quedar guardado ahí en el buffer. Y nos va a retornar, este método nos retorna la cantidad de bytes que hemos leído. Entonces, si no hemos leído ni un solo byte, nos va a retornar un valor negativo de -1. Con lo cual, limpiaríamos el buffer, cerraríamos todo el archivo. Sin embargo, si hay datos que fueron leídos, vamos a imprimir cuántos datos se leyeron y vamos a hacer un cambio de modo. Luego explico con más detalle esto. Hacemos un flip, invocar a un método flip para hacer un cambio de modo. Y si hay datos aún pendientes en el buffer, los mandamos a imprimir por la salida estándar. Limpiamos el buffer y volvemos a leer y volvemos al ciclo while. Regresamos después de acá, regresamos al ciclo while para ver si la lectura previa que hicimos al final de este ciclo nos ha devuelto nuevamente más datos. Si ya no hay nada más, entonces simplemente cerramos el canal. En este caso, cerramos el archivo. Bien, entremos ahora a conocer un poco más en detalle lo que son los buffers. Estos sirven para almacenar bloques de datos en memoria. Entonces, podemos llenarlo, vaciarlo, cambiar de modo, hacer un rewind, entre otras operaciones. Y se lee y escribe desde un canal o por métodos relativos que tiene, como put y get. Hay varios tipos. Uno de los más básicos, byte buffer, y también hay tipos para datos primitivos, que son char buffer, double buffer, float buffer, long buffer, short buffer, para datos primitivos. Para el único dato primitivo que no hay es para un boolean. Entonces, aquí vemos gráficamente cómo es que esto se relaciona con los buffers y los canales. Cuando yo hago la operación read sobre un canal, el contenido que es leído del canal es almacenado en el buffer. Cuando yo hago una operación write sobre un canal, el contenido es escrito en el canal a partir de lo que tenga un buffer. Entonces, el uso básico para usar un buffer, para leer y escribir datos, seguimos los pasos que describimos a continuación. Escribir los datos en el buffer, después hay que hacer un buffer flip, cambiarlo de modo, y luego hacemos leer los datos del buffer e invocar a los métodos clear o compact del buffer, de la clase buffer, del objeto. Bien, algunas propiedades importantes que hay que conocer de los buffers. 3 propiedades: capacity, position y limit. Entonces, el significado de position y limit, la interpretación que hagamos va a depender en gran medida del modo en que esté el buffer. Ellos pueden estar en modo de lectura o modo de escritura. Entonces, en modo de escritura, position en el primer instante va a valer 0. El valor de este marcador position es 0. El valor del marcador limit y de capacity es igual. Es decir, es la cantidad de elementos o de bytes o de caracteres que pueda alojar el buffer.
según el tipo de dato, ¿no? Si este es un buffer de tipo byte, entonces me va a indicar la cantidad de datos que yo puedo almacenar ahí, la cantidad de bytes que puedo almacenar. Entonces, si por ejemplo aparece un dato, escribimos un dato en el buffer, entonces position pasa a valer 1. Si volvemos a escribir otro dato, position cambia su valor y vale 2. Es decir, position va indicando cuál es la posición del siguiente espacio libre que hay, del siguiente bloque libre que hay en el buffer para ser leído o para ser en este caso escrito. Cuando invocamos a buffer flip, lo que hacemos es cambiar de modo. Pasamos de modo escritura a modo lectura. Entonces pasamos de modo escritura a modo lectura. Position, en su momento, cuando estábamos en modo escritura, nos indicaba cuál era el siguiente bloque donde podíamos escribir algún dato, y el hacer flip lo que va a hacer es que toma limit el valor de position, es decir, el valor de 3, y position se resetea al valor de 0. Esto es para poder leer desde la posición 0 del buffer, poder leer hasta limit, poder leer todos los datos que tengamos en el buffer. Capacity en ninguno de los dos modos cambia su valor. Siempre nos va a indicar cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene el buffer. Bien, entonces para crear un objeto buffer, lo primero es que hay que asignarlo. Eso lo podemos hacer con el método allocate y pasamos como argumento la cantidad de bloques de datos, en este caso de tipo byte, que vamos a tener en este buffer, en este objeto llamado buffer. Aquí el buffer es de tipo char, entonces aquí estamos indicando la cantidad de caracteres, 512 caracteres que estaríamos almacenando en este objeto de tipo buffer. Entonces, para escribir datos en el buffer, lo podemos hacer directamente desde un canal o hacerlo por medio del método put. Entonces, una forma es, tenemos el canal, hacemos read en el canal y todo lo que se obtenga del canal se guarda en buffer. Con el método put, lo que estamos haciendo es una escritura relativa, es decir, guardando el valor 220 en este buffer. Una escritura relativa. El método flip, ya lo decía, lo explicaba previamente, simplemente cambia de modo escritura a modo lectura el buffer. Y limit, el marcador limit, toma el valor de lo que tenga el marcador position, y position toma el valor de 0. Para leer datos, muy parecido al anterior, lo leemos desde el buffer hacia un canal o con el método get. Entonces aquí tenemos el ejemplo. No voy a entrar en más detalles. Lo vamos a ver más adelante en operación. Entonces hay otros métodos, por ejemplo rewind. Lo que hace el método rewind, pone position en 0 para releer todos los datos del buffer y limit no cambia. El método clear pone el valor de position 0, limit igual a capacity, y los datos en el buffer permanecen ahí, es decir, no se resetean. Lo único que se resetean o se restablecen sus valores son los marcadores o estas propiedades que llamamos marcadores. El método compact es muy parecido al de clear, con ciertas diferencias. Lo que hace es que si, por ejemplo, entre position y limit hay todavía datos, al invocar compact, estos datos se mueven hacia el principio del buffer. Entonces se copian. Por ejemplo, este dato se copia hacia este lugar, este otro dato se copia hacia esta otra posición, y así sucesivamente. Y luego se restablecen los marcadores. En el caso de position, pasará a valer 0, y limit pasa a valer lo mismo que vale capacity. Bien, quiero aquí hacer una pausa antes de entrar a selectores y mostrarles una herramienta donde gráficamente se puede apreciar
cómo operan, digamos, los buffers. Esta es una herramienta que está disponible en este sitio que se llama javaneo.info. El autor de ella es Ron Hitchens, que tiene un libro muy bueno que aparece al final de esta presentación. El libro lo pueden encontrar y encontrar la aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer el ejemplo de una demo de los buffers de tipo char, asignando 12 elementos. Entonces, vamos a tener una pantalla como esta. Aquí vemos los marcadores, position, limit y capacity. Capacity nos está diciendo cuántos elementos de tipo char pueden ser alojados en el buffer. Entonces voy a escribir, por ejemplo, hola en el buffer. Vamos viendo que el marcador, la propiedad position, va incrementando su valor. Vean que en este momento vale 2. Después de la L se escribe y nos indica 3. Entonces, termino con el hola y ahora voy a invocar al método flip. Al método flip lo que va a hacer es cambiar el modo. Teníamos el buffer en modo escritura, lo vamos a poner ahora en modo lectura para poder releer los datos que han sido guardados en el buffer. Entonces, observemos que position tomó el valor de 0, limit tomó el valor que tenía position y capacity se mantuvo inalterable. Entonces, de esta manera, yo puedo invocar al método get para obtener el valor, los valores almacenados en el buffer. Entonces, a invocar get, obtengo la h, position aumenta su valor, sigo leyendo, invocando el método get, obtengo la o, position va incrementando, la l, la a, y en este momento position es igual a limit. Si yo invoco a get, me va a dar una excepción. Entonces, buffer underflow exception. Esto me indica que he llegado, digamos, a la cantidad límite de elementos que tenemos en el buffer. Yo puedo hacer nuevamente, por ejemplo, rewind. Vean que al hacer rewind, lo que estarías cambiando el marcador, el valor de la propiedad position. Nuevamente 0 para volver a leer los datos que están ahí aún almacenados en el buffer. Pudiéramos hacer, por ejemplo, clear. Al hacer clear, lo que hacemos es restablecemos los marcadores, pero noten que los datos que están almacenados aún permanecen ahí. Es decir, clear lo que hace es que nos resetea los marcadores, limit vuelve a valer capacity, position vuelve a tener el valor 0, y yo pudiera, en este caso, sobreescribir lo que tengo ahí en el buffer. Por ejemplo, vamos a escribir la M, la U, la N, el típico que solíamos hacer siempre, el hola mundo. Entonces, vemos aquí el comportamiento de forma sencilla de cómo opera un buffer, cómo se comporta al invocar los métodos, por ejemplo, flip, el método clear, y aquí ya vamos a hacer compact. Entonces, compact, observen que voy a escribirlo de nuevo, voy a hacer un clear, voy a escribir nuevamente mundo, y no voy a leer todos los datos que están en el buffer. Hago flip, y empiezo a leer la M, la U, y me quedan todavía D y O. Entonces, al invocar el método compact, estos elementos se van a copiar al inicio del buffer. Entonces, vamos a hacerlo, invocar el método compact, y observen ahora, se copian estos elementos al principio del buffer. Habría que hacer un rewind o hacer un clear para volver a empezar a leer estos datos que están al principio del buffer. Claro, lógicamente aquí el compact se hace porque voy a
querer seguir escribiendo datos en el buffer, pero quiero aprovechar el espacio que previamente había leído, los datos que previamente había leído, ese espacio me había quedado libre, ya lo había consumido esos datos, por lo tanto quiero aprovecharlo y entonces hago compact para compactar el buffer, moviendo los datos que aún están pendientes por leer, los muevo al principio del buffer. Esto me permitiría, si yo hiciera un get, obtener todos los datos, incluso lo que quedó ahí copiado previamente. Bien, entonces, compact, nuevamente, ¿verdad? Compact me sirve para compactar datos del buffer, compactar el buffer en sí. Datos que no han sido leídos, los copiamos al final. Position queda donde previamente estaba y pudiera yo continuar escribiendo más datos en el buffer. Bien, si hay alguna duda, por favor le escriben. Voy a cerrar esto y voy a regresar ahora a explicar un poquito más lo que son el otro componente de la API, los selectores. Entonces, los selectores nos sirven para hacer lo que se llama multiplexación de canales. Sobre todo, nos sirve para esta multiplexación, nos ayuda a examinar uno o más instancias de tipo channel y determinar cuál de ellos está listo para leer o para escribir. Entonces, un solo hilo podría manipular múltiples canales. El hilo contendría un selector y el selector podría manipular cientos, miles de canales y lo que nos da una ventaja de poder hacer computación de alto rendimiento, sobre todo, por ejemplo, en aplicaciones distribuidas. Bien, la forma de crear un selector es simplemente invocando al método open de la clase selector. Entonces, esto es muy útil, como les decía, cuando tenemos múltiples conexiones abiertas, pero, por ejemplo, hay poco tráfico que nos vienen, digamos, de esas conexiones abiertas, de esos canales abiertos. Por ejemplo, el caso de una aplicación de un tipo chat, un chat server. Tendríamos un hilo con un selector y él gestionando múltiples canales. Entonces, para poder operar de esta manera, lo que hay que hacer es que un canal debe registrarse en el selector con el método register. Una de las primeras cosas como requisito previo para poder hacer esto sobre un canal es configurarlo en modo no bloqueante. Entonces invocamos a este método configure blocking con el valor false para poderlo poner en modo no bloqueante. Y luego registramos este canal, lo registramos con el selector e indicamos en el segundo parámetro, indicamos lo que le llaman las operaciones sobre las cuales tenemos interés para este canal. Entonces, este conjunto de operaciones se le llama intercept. Y en otras palabras, lo que queremos saber ahí es en qué eventos estoy interesado en estar pendiente para un canal. Y hay 4 posibles eventos: el connect, el accept, el read y el write. Entonces, observen que el register, el método register, nos devuelve un tipo de objeto que se llama de tipo selection key. El selection key tiene varias propiedades. Entre ellas está el intercept, el ready set, el canal, el selector y un objeto que se llama un attachment que es opcional. Entonces, lo vamos a ver en concreto en un ejemplo posterior. El intercept es el conjunto de eventos sobre los cuales nosotros registramos interés en un canal. Y el ready set es el conjunto, más bien es un subconjunto de operaciones para las cuales el canal está listo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos diciendo que este canal tenemos interés en una operación de lectura. Entonces, cuando el canal esté listo para la operación de lectura, es decir, para leer los datos de él,
se nos va a convertir eso en un ready set. En un ready set. Entonces vamos a tener un subconjunto de canales. Pensemos, por ejemplo, si tuviéramos miles de canales, cientos de canales, y los registramos para la operación de lectura. ¿Qué significa? Que cuando estén listos 4, 5 de cientos de canales, pues entonces vamos a tener ese subconjunto de canales listo para hacer las operaciones de lectura, o listo para hacer la operación de escritura, o listo para cualquier otra operación, por ejemplo, un accept o un connect. En resumen, bueno, antes de dar el resumen, voy aquí a mostrar algunos ejemplos de cómo se relacionan, digamos, estos ejemplos en código. Lo tengo por acá ya listo. Y lo voy a empezar con el buffer. El buffer. Para unir todo voy a empezar con el buffer, unir todos estos conceptos. Entonces, observen que a partir de la línea 31, estamos abriendo un archivo, un file input stream llamado neo-data.txt. En la línea 32 estamos asignando memoria para un buffer de tipo byte de 512 bytes. Y creamos un canal, obtenemos un canal a partir del archivo abierto. A partir del archivo abierto obtenemos un canal y luego creamos un nuevo canal, en este caso de escritura, un canal de escritura a partir de la salida estándar. A partir de la salida estándar obtenemos un canal de escritura. Preparamos el buffer para poder escribir datos en él, haciendo buffer clear, y luego leemos datos del canal y esos datos que leemos se escriben en el buffer. Entonces, si la cantidad de bytes que se han leído del canal y escrito en el buffer es superior a 0, lo que hacemos es mandar a imprimir, digamos, cuál es el valor de los marcadores que están en el buffer. Lo mandamos en pantalla. Esto es conectando con el ejemplito gráfico que vimos anteriormente de la demo de Ron Hitchens. Luego invocamos el método flip para poder hacer la escritura. Cambiamos position, hacemos un rewind, etc. Entonces, probamos esto, lo ejecutamos. Vamos a ver aquí en la terminal. Por acá está. Entonces, vemos los datos que nos ha arrojado. Este es el contenido del archivo. Hemos ido viendo, por ejemplo, antes de hacer flip, cuál es el valor de position. Antes de hacer el rewind, cuál es el valor de position. Después del rewind y después del flip, cuál es el valor de estos marcadores. Se lee el contenido y mandamos a imprimir en pantalla. Bien, no hay más detalle porque estas cosas ya las hemos abordado previamente. Voy a entrar ahora con el file channel, un canal de tipo archivo. Entonces, este es mucho más sencillo. Este es muchísimo más sencillo. Lo que tenemos aquí es un flujo de entrada nuevamente, un file input. Creamos el canal, lo mapeamos en memoria. Esta es la parte interesante, mapeamos en memoria y obtenemos un buffer mapeado en memoria. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es obtener un canal de salida estándar y mandamos lo que tenemos mapeado en memoria, lo mandamos a la salida estándar. Entonces, nuevamente, ejecutamos y vemos aquí lo que el archivo de la aplicación, ¿verdad? Impreso. Este archivo, una de las características interesantes es que ha sido mapeado en memoria. Es decir, no hemos leído propiamente el archivo con una operación read, sino que lo mapeamos y a partir de lo que esté en memoria, lo imprimimos en pantalla. Finalmente, voy con el caso de un servidor de tipo echo de forma no bloqueante.
Este sí es un poquito más complicado, pero me voy a enfrascar brevemente en este loop a partir de la línea 35. No quiero entrar en gran detalle. Lo que hacemos es invocar al método select del selector y este se bloquea hasta que haya una operación de interés. Una operación de interés en este caso es que haya una conexión de un cliente. Nosotros sobre el socket vemos una conexión de interés. Cuando ya se tiene, iteramos sobre el canal que hemos tenido una conexión. Aceptamos la conexión, decimos quién es ese cliente que se ha conectado, configuramos ese cliente en modo no bloqueante y decimos que estamos preparados para leer de él. Una vez que esté preparado para leer de él, pues simplemente leemos lo que el cliente ha enviado y mandamos a decir que estamos interesados en escribir. Cuando ya estamos interesados en escribir, en la línea 71, pues simplemente el cliente, el canal, la conexión que tenemos con el cliente, mandamos a escribir lo que está en el buffer. Mandamos a escribir lo que está en el buffer y que fue previamente leído. Ejecuto el ejemplito rápidamente y aquí tengo el servidor, digamos, esperando por conexiones. Voy a abrir una consola, una nueva consola, y voy a hacer una conexión con él. Entonces, no se ve aquí, voy a darle mejor New Window. Voy a hacer una conexión con él y hago un telnet localhost al puerto 9000. Entonces, estoy conectado, me dice ahí nuevo cliente de la dirección IP y puedo mandar mensajes. Por ejemplo, hola mundo, y el servidor recibe el mensaje y me lo reenvía. Hola universo, y lo mismo, ¿no? Cualquier cosa que yo mande, datos, el servidor me lo estará reenviando. Bueno, cerré la conexión con el server. Bien. Regreso a la presentación. Para que tengamos un resumen de todo lo que hemos estado revisando. Entonces, en resumen, NIO nos permite gestionar múltiples canales, ya sean conexiones de red o archivos en un único hilo o en pocos hilos. Sin embargo, hay un costo asociado por el parseo de los datos. Hay que saber, por ejemplo, cuánto he leído de parte de un canal y cuánto está almacenado en el buffer. Eso es una cosa que hay que lidiar con ello. Hay muchos beneficios, sobre todo si queremos manejar miles de conexiones abiertas de forma simultánea y cada una de esas conexiones con pocos datos sobre ellas. Entonces, cuando tenemos pocas conexiones con alta carga de tráfico, enviando datos, muchos datos a la vez, es mejor cambiarse a la... es mejor utilizar la entrada y salida estándar y no utilizar la nueva la nueva API de Java. Bien, para más información, si aquí no hay preguntas, he colocado al final de ella, he colocado de la presentación donde pueden encontrar más información. Una de ellas es este libro que les he recomendado y también, lógicamente, en la documentación de Java. En este punto, en esta URL, hay muchos ejemplos, mucha información, muchos tutoriales que pueden seguir. Bien, yo les agradezco la atención prestada. Espero que haya podido darme a entender y si hay alguna duda, estoy para atender sus dudas. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Santiago, hay una pregunta que hace Michael, que ingresó un poquito tarde. Dice que aún no logró entender la explicación que es un buffer. Bien, un buffer básicamente es un bloque de memoria para en él
guardar datos que leemos de un canal y para posteriormente también, después de procesar los datos que están en el buffer, si hubiera que regresar datos a través de ese canal del cual leímos, entonces vamos a leer, o mejor dicho, vamos a escribir en el canal de los datos que estén alojados en un buffer. Entonces, voy a ver si me regreso por acá. Entonces, aquí tengo el ejemplo. Aquí tengo el ejemplo. Primero, el buffer tiene que ser llenado de datos. Es un bloque de memoria, en esencia es un bloque de memoria, donde se guardan tipos de datos primitivos. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de datos primitivos? Por aquí lo mencionaba. Byte buffer para alojar bytes, char buffer para alojar caracteres, double buffer para alojar datos de tipo double o en coma flotante de alta precisión, float buffer para alojar datos en coma flotante de simple precisión, long buffer para enteros grandes y short buffer para enteros cortos. Entonces, el buffer me sirve para cuando yo leo, yo hago la operación read sobre un canal, lo que yo estoy leyendo del canal lo tengo que guardar en el buffer. Y luego, cuando yo quiero escribir datos en un canal, esos datos deben estar alojados en un buffer. No sé si eso responde la pregunta y si no, damos otro ejemplo. Dice que sí, le responde su pregunta. Ok. No sé si hay otra pregunta, otra inquietud. Entonces, aquí lo tenemos. Para almacenar datos, bloques de datos. Hay otra pregunta de parte de Alexander. Dice, los buffers los uso a la hora de programar en Java. ¿Y cuándo los uso? Sí, los buffers, a ver, yo siento que me parece a mí que hay que desconectar conceptos. En Java, en la API NIO de Java, existe lo que se llama un tipo de objeto que se llama buffer. ¿De acuerdo? No es lo mismo la abstracción del dato, no es lo mismo la abstracción que se llama buffer que el objeto o la variable de tipo llamada buffer, que se puede tener cualquier nombre. Entonces, la abstracción que da Java a través de la API es tener un bloque de memoria donde yo deposito datos y de ese bloque de memoria que tengo ahí, donde he guardado datos previamente, de él voy a poder recuperar esos datos en el futuro. Entonces, el concepto que da Java es ese, es una porción de memoria, un bloque de memoria de un determinado tamaño que tiene, digamos, diferentes métodos sobre los cuales yo puedo operar en ese objeto que he creado. Yo puedo realizar operaciones, lo mencionaba anteriormente, por aquí tengo todavía creo la ventanita esta, a ver, yo puedo realizar operaciones, por ejemplo, rewind, clear, reset, compact, convertirlo a un array por medio de este método array lo puedo convertir a un array. Pero entonces hay que desconectar lo que yo nombro como variable, la variable la nombro o el objeto lo nombro buffer,
al tipo de objeto, que es, en la API, se llama buffer. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando uno programa en Java, uno puede utilizar, en el caso de la API NIO, uno debe utilizar buffers. Uno debe utilizar este tipo de objeto. Así como utilizo, por ejemplo, un tipo de objeto que se llama input stream, así como utilizo un objeto que se llama output stream, o como utilizo un objeto que se llame, por ejemplo, string, o un objeto que se llama double, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo programar en Java utilizando esta nueva característica que me ofrece la API de Java. Santiago, en el chat puedes ver algunas preguntas que están haciendo. Sí, voy a verlas, voy a verlas. A ver. Permítame. Ok, Alexander tenía dos preguntas ahí que decía cuándo los uso. Este tipo de dato lo tendrías que utilizar cuando estás utilizando la API NIO Input Output. Si yo voy a utilizar esta API, yo puedo, es decir, cuando voy a programar usando esta API, yo debo de utilizar los buffers, porque voy a utilizar canales, probablemente voy a utilizar estos dos. A lo mejor no voy a utilizar selectores, pero voy a utilizar canales y buffers. Entonces, el canal, como lo decía al inicio, el canal me sirve para leer y escribir datos que me llegan de él. Por ejemplo, si tengo una conexión entre un server y un servidor y yo he programado tanto el servidor como el cliente, entonces en algún momento el cliente va a aceptar conexiones el servidor va a aceptar conexiones del cliente, el cliente le va a mandar peticiones y esa conexión que se establece entre el cliente y el servidor lo que se hace es en Java crear un canal. La conexión entre el cliente y el servidor representaría un canal. Entonces, para leer datos que me envíe el cliente, yo tengo que leer los datos del canal. Si soy el servidor y quiero leer aquella petición que me mandó el cliente, yo tengo que leer los datos del canal y esos datos que leí del canal los debo de guardar en un buffer, en un tipo de dato llamado buffer, que puede tener cualquier nombre, ¿verdad? Cualquier nombre. Luego, si el servidor le tiene que mandar una respuesta al cliente, pues voy a utilizar el mismo canal y voy a escribir datos en el canal y esos datos los voy a obtener de un buffer, de otro buffer, un objeto de tipo buffer. Entonces, en esos casos puedo utilizar un buffer, pero lo tengo que utilizar en conjunto con un canal o con varios canales. En conjunto con varios canales o con un canal. ¿Por qué? ¿Por qué digo en conjunto, un buffer en conjunto con varios canales? Porque, por ejemplo, si estoy haciendo un chat server, pues un cliente manda un mensaje que va para todos los demás clientes. Entonces, leo el mensaje, lo guardo en un buffer y lo que guardé en un buffer previamente lo escribo en otros canales, en los canales que me identifican las demás conexiones con otros clientes. Entonces ahí es
es un caso típico de uso de canales. Otra pregunta dice acá, dice, ¿quiere decir que si por error borro un dato lo podré recuperar? Efectivamente. Más bien, si yo, por ejemplo, he leído, voy a regresar por acá, a ver. Voy a regresar, a ver, por acá a esta pantalla. Si yo, por ejemplo, voy a escribir, supónganse que escribo en este buffer hello y hago flip y empiezo a leer y de repente no quiero regresarme a lo que leí previamente, entonces simplemente hago un rewind y vuelvo a leer. Entonces no quiere decir que los datos se me pierden, sino que puedo, haciendo la operación rewind sobre este tipo de datos, puedo volver a releer lo que aún tengo ahí. No se me pierde. No pasa lo mismo, por ejemplo, con los input stream que tenemos en API estándar. Porque en API estándar, cuando yo hago una lectura sobre un input stream, lo que leí y ya no lo pude guardar, lo que leí no lo pude guardar, no lo puedo volver a recuperar. Otra pregunta, ¿qué flujo de entrada sería más recomendable si quisiera leer un archivo, un fichero binario de tamaño mediano grande? Bueno, en este caso es un byte buffer. El flujo de entrada, tendrías que utilizar un canal de tipo file channel en conjunto con un buffer de tipo byte buffer. Y lógicamente asignar un tamaño considerable, digamos, no sé, 1 mega, 4 megas, tamaños típicos, digamos, que podría ser el tamaño de ese bloque de memoria que llamamos buffer y que es de tipo buffer en Java. Ahora, hay que ver, también en este caso, la pregunta hay que ver ¿para qué voy a utilizar, digamos, ese fichero binario? Generalmente un fichero binario es usualmente, puede ser que esté en un formato determinado, puede ser que esté en un formato de audio, en un formato de video, en un formato de imagen determinado, en un formato comprimido. Entonces, suelen ser, digamos, esos escenarios de que yo leo el archivo binario en formato binario, pero luego lo voy a convertir al formato adecuado, imagen, video, archivo de sonido. No sé si hay más preguntas. Por el momento no hay más preguntas. Bueno, te agradecemos por habernos compartido este tema. Estuvo muy interesante la sesión. Creo que, bueno, todos obtuvimos las respuestas que deseábamos. En la última pregunta que yo hice, pues me quedó claro lo que explicaste. Acá preguntan si se va a compartir el material. Sí, se les va a compartir la presentación y los archivos. También les invitamos a que nos llenen la asistencia que se les compartió al inicio. Y también ahí hay una pequeña evaluación del evento. Bueno, me está Alexander preguntando también cómo podría practicar esto con NIO. Yo te recomiendo, como te decía, entrar a esta web, javanio.info. Voy a regresar aquí al final de la presentación. Y esta va a estar publicada. Va a estar publicada va a ser publicada para ustedes. Yo estoy también en la comunidad de
de Java y en Facebook me pueden encontrar para cualquier inquietud. Me mandan un mensaje por ahí. Este libro es muy recomendado. Ron Hitchens, Java Neo, Regular Expressions and High Performance Input Output. Y está este sitio que también es del mismo autor del libro, y ahí hay muchísimos ejemplos, muchísimos también casos de estudios. Yo recomiendo también, si lo quieren leer, porque es interesante, esta última referencia que hay aquí al final es una comparativa entre modelos de diseño de servidores, de aplicaciones de tipo servidor, en las que se compara el rendimiento y la escalabilidad, tanto utilizando la API estándar como la API NEO. Entonces, esta es una tesis de estudio reciente del año pasado, que también está disponible en internet, el archivo PDF, lo pueden bajar, lo pueden leer y pueden darse una idea de los grandes beneficios que se puede obtener, sobre todo cuando uno diseña, digamos, aplicaciones de alto rendimiento. Aplicaciones de alto rendimiento, ya sea trabajando con archivos o trabajando, por ejemplo, con aplicaciones distribuidas, aplicaciones de tipo cliente-servidor, aplicaciones de tipo peer-to-peer. Entonces, es muy interesante hacer uso de esta nueva API que nos provee Java. Sí, Juan Carlos. Disculpe, profesor. Bueno, primeramente, pues, muchas gracias por la exposición que nos da. No escucho. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, le decía que primeramente, pues, muchas gracias por la exposición. Es muy interesante el tema. Una duda, tal vez un poco tonta nada más, pero pues, me surgió una pequeña duda con respecto a los selectores. Bueno, en el caso que usásemos los selectores, según vi, es como para hacer algo tipo un poco asíncrono, que podamos manejar muchas conexiones de una forma, podría ser asíncrona. Ok, pero veo también que a los buffers hay que darle un tamaño específico, hay que darle una cierta dimensión. Otro participante preguntó sobre el caso de leer un archivo, usted le decía que había que darle un tamaño algo grande a esos buffers. Asumiría yo que sería por el caso de que el archivo que se fuera a leer fuera un archivo muy grande, ¿verdad? En este caso mi duda es, si los canales nos permiten la lectura y escritura, de forma, digamos, ambas operaciones, y los buffers hay que cambiarlo de modo. Mi duda es, en este caso que estamos usando los selectores y que tenemos cierta asincronía, si en el canal se estuviese leyendo, pero no cambiamos de modo ese buffer, y al recibir el evento de que supongamos que ya está disponible, ya hay datos en el buffer, tratamos de leer, pero al ser asíncrono, entendería que esa operación podría realizarse básicamente simultánea al comenzar a ver datos ya en el buffer. No sé si me explico bien, pero mi duda es, ¿podría darse esa condición y qué pasaría? Porque el apuntador podría estar en una posición y si nosotros comenzamos a leer, tal vez no necesariamente leeríamos los datos de la forma correcta o como nos interesaría. Y otra cosa que me surge la duda es con respecto al tamaño de los buffers. Si le damos un tamaño, qué sé yo, supongamos 1024 bytes, pero recibimos por el canal de datos más de 1024 bytes, esos otros bytes que no pudieron ser escritos en el buffer en ese momento, ¿se perderían? ¿O eso se queda a la espera hasta que se haya limpiado el buffer y continuar escribiendo? Ya. Bueno, la primera parte de tu pregunta, ¿qué te digo? Es decir, cuando los que son, vamos a decir, sujetos de selección,
son los canales, no los buffers. Entonces, lo que hay que tener cuidado es cuando un canal realizo la operación tanto de lectura como escritura y lo estoy haciendo tanto la lectura, o sea, a ver, leo del canal y lo que leo lo guardo en el buffer. Escribo en el canal y lo que escribo lo escribo desde el buffer. Si hay alguna confusión, me detenés y me rebobino. Entonces, tengo un canal. Voy a irme a ver por acá con el file channel. Tengo un canal. No, quiero ver con el buffer aquí. Entonces, observa, por ejemplo, acá, en el código que tenemos en pantalla, línea 31. Tengo un flujo. Este es un archivo. Sobre ese flujo, obtengo un canal. Entonces, lo que yo lea de este canal que se llama in-channel, lo que yo lea lo voy a guardar en el buffer. ¿De acuerdo? Si yo ahora lo que he guardado en el buffer, en este caso, lo que he escrito en el buffer, es un poco ambiguo el término porque yo leo del canal, cuando leo del canal, lo tengo que decir, escribo en el buffer. Entonces, leo del canal significa que estoy escribiendo en el buffer. Entonces, lo guardé en el buffer y luego, si yo quiero recuperar lo que he leído y he guardado, ¿verdad? En el buffer, yo primero tengo que hacer la invocación del método flip. ¿Para qué? Para que el límite, este apuntador, este marcador, apunte a donde quedó la posición y posición tenga ahora el valor de 0. ¿Para qué hago eso? ¿Para qué hago ese flip? Sencillamente para esto que mostraba previamente. Voy a ponerlo por acá. Para esto que tenía probablemente. O sea, imagínate que del archivo, de este archivo que llamamos, que está asociado con un canal que se llama in-channel, he leído la palabra universo. Entonces, he leído universo, ¿verdad? Y entonces va guardándose en el buffer. Universo, va guardándose. Entonces, observa dónde quedó posición. ¿Qué valor tiene? 7. Y observa dónde está el límite. El límite es igual a la capacidad de lo que puede alojar este buffer. Entonces, si yo quiero operar con los datos que tengo guardado en el buffer, yo tengo que hacer que posición vuelva al inicio, ¿verdad? Vuelva al inicio. Vuelva al inicio porque posición me está diciendo en este momento, como estoy escribiendo en el buffer, leyendo del canal, lo que estoy haciendo es que posición me está indicando cuál es el próximo espacio en memoria que está disponible para escribir en el buffer. O mejor dicho, también el próximo espacio en memoria que está disponible para guardar un dato ahí y que sea leído, en este caso, del canal. Entonces, yo tengo que hacer un flip porque el buffer en este momento está en modo escritura, es decir, estoy guardando datos en él. Hago flip para que estos marcadores o estas propiedades, position y limit, noté el valor de limit, vale 12. Cuando hago flip, limit va a tomar el valor de posición y posición va a tomar el valor de 0. Es decir, va a volver a esto que está aquí arriba, a estos índices. Hago flip, aquí voy. Entonces, ahí está, limit, el valor que tenía position, y position vuelve a 0. A partir de ahí, yo puedo operar con los valores que están guardados en el buffer. ¿Operar qué significa? Qué sé yo, por ejemplo, entender qué petición me está haciendo un cliente en una conexión de red. O entender cuál es el contenido del archivo que he leído en este momento. ¿De acuerdo? La segunda parte, hacías una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo que estoy leyendo es un archivo y asocié una cantidad de memoria en ese buffer y la cantidad de memoria, mencionaste un valor, creo que era 1024,
pero el archivo es de mayor tamaño, pues no pasa nada, porque esta lectura lo que va a hacer es que se va a hacer hasta llegar a la capacidad del buffer. Si hubieran datos todavía, por ejemplo, en el archivo que van a ser leídos, pues sencillo, seguimos leyendo nuevamente. Por eso estamos aquí en este ciclo while. Seguimos leyendo. ¿Hasta cuándo vamos a leer? Hasta que ya no hayan datos que leer, en este caso de este canal que está asociado a este archivo que se llama neo-data. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar de leer hasta que ya no haya nada más que leer de este canal. Entonces no va a pasar nada. Si todavía me hace falta por leer del archivo y el buffer lo llené, pues voy a decir, trabajo con los datos que he guardado previamente en el buffer y luego simplemente hago clear. Clear significa que me resetea las propiedades position y limit. Los datos permanecen en el buffer, pero al resetearse las propiedades y volver a hacer otro read del canal, lo que va a hacer es, por ejemplo, ahora voy a decir que ahí dice universo, dice otra cosa, lo que estoy leyendo del archivo, por ejemplo, estoy leyendo cualquier dato, estoy inventando espacio, G, E, R, T. Entonces, nota que se sobreescribió los valores, pero ¿gracias a qué? Gracias a que después de hacer el clear o el compact, nota que aquí lo hacemos en la línea 48, antes de volver a leer hay que hacer una de estas operaciones. O hago compact o hago clear. ¿Cuándo utilizar clear y cuándo utilizar compact? Bueno, utilizo clear cuando yo estoy seguro que he leído los datos suficientes del canal y que he operado con esos datos suficientes y ya no voy a volver a operar con esos datos que están en el buffer. Entonces hago uso de clear. Pero si yo, por ejemplo, tengo incertidumbre y digo, probablemente el buffer no se llenó con toda su capacidad y todavía no leí suficientes datos, es decir, no procesé los datos completamente. Por lo tanto, estoy sospechando, por ejemplo, hago flip, estoy sospechando que me quedó, por ejemplo, estos datos, me quedaron por ahí ERT, entonces hago compact. ¿Nota? ERT pasan al inicio y puedo seguir. Ahora, la lectura que haga, la siguiente lectura que haga, no se va a hacer desde el inicio, sino se va a hacer desde este punto. Pero ERT que me hacían falta procesar, ahora, por ejemplo, puedo seguir escribiendo en él, buffer y no se me pierden, digamos, los datos. Está ERT que no lo había procesado, más los nuevos datos que estoy leyendo del canal, que está asociado en este caso, en este ejemplo, a un archivo. Ya, así que no pasa nada, no se te va a perder si acaso hicieran falta más datos en el buffer. Ahora, yo decía que hay que asignar un tamaño de memoria al buffer. Si el archivo es muy grande, hay que asignar un tamaño de memoria aceptable. Esto va a depender del análisis en el diseño de la aplicación, porque si solo es un archivo, pues asignar, por ejemplo, 4 megas de memoria no pasa nada. O 8 megas de memoria no va a pasar nada. 32 megas de memoria a lo mejor no pasa nada. Pero si, por ejemplo, son, ponele 100.000 conexiones de clientes que te están pidiendo un archivo que pesa 1 giga cada uno, oíme, 100.000 conexiones o 1.000 conexiones, 100.000, 10.000, 100.000 conexiones de red, ¿verdad? Que llegan a un servidor y te están pidiendo un archivo que pesa, por ejemplo, 100 megas, significa que vas a hacer una transferencia de 100 megas por 100.000 conexiones. Entonces significaría que tendrías que abrir o crear buffer para almacenar, por ejemplo, 32 megas o 8 megas o 12 megas y eso te va a consumir memoria. Al final del día, toda la memoria que te consumas por todas las 100.000 o por las 10.000 o por las 1.000 conexiones, puede ser que te quedes sin memoria, digamos, en tu servidor, en tu hardware, para el resto de aplicaciones.
Por eso muchas veces el diseño de la aplicación impacta en el rendimiento de la aplicación como tal. Dice acá, bueno, no sé si a Juan Carlos le quedó claro, ¿verdad? Con esta respuesta. Si los espacios llegan a su límite, ok, ya la contesté. Perfecto. Bueno, todos los ejemplos, estos ejemplos que están acá, bueno, algunos los he trabajado yo, pero en la página aquí de Oracle, ustedes pueden revisar, hay documentación en inglés, en la página de Oracle, en esta página de Oracle, por aquí, ¿verdad? Hay documentación en inglés, pero también hay documentación en español y ejemplos de código de cómo operar. Igual, los ejemplos los puedo subir a mi repositorio en GitHub o en Bitbucket y ustedes lo comparto por ahí en la comunidad en Facebook. Ok, bueno, retomando eso del repositorio, la comunidad sí tiene un repositorio de GitHub. Ahí Okay. podemos compartirlo. Igual también podemos compartir el tuyo si tienes alguna otra información que podrías facilitarles a los miembros de la comunidad. Pues bienvenido. Y bueno, siempre recordándoles que tienen acceso a los cursos en la plataforma de Open Webinars. También, si tienen algún tema sugerido para los próximos webinars, estamos abiertos a las sugerencias. Y nuevamente agradeciéndole a Eduardo por haber compartido el día de hoy este tema muy interesante y pues esperamos que todos lo hayan disfrutado. Bien, muchas gracias. Por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.